vamos a empezar hablando hoy de quién otro sino de Moshe. Moshe es, bueno, obviamente según el Maimónides, el profeta por excelencia, según todos los sabios, pero el Maimónides lo dice claramente. La Torá lo dice, la Torá dice que nunca hubo un profeta, ni va a haber un profeta como Moshe. Y el Maimónides tiene un dicho al respecto que se dice sobre él, en realidad sobre el Maimónides, que desde Moshe, que fue el primer Moshe Rabbeinu, hasta Moshe ben Maimón, que es el Maimónides, no hubo otro como Moshe. O sea, como que fueron dos grandes figuras históricas en el pueblo judío, pero sobre Moshe Rabbeinu, la Torá misma, al final de la Torá, dice, Belokam Nabi Ot que Moshe be Israel. O sea, nunca más hubo un profeta como Moshe. Sí hubo sabios, ¿sí? El Alter Rebbe explica en el Tania que hubo sabios que captaron niveles que Moshe no captó, si bien no lo captaban como Moshe, que veía las cosas, pero con su inteligencia. Habla del Arizal, por ejemplo, del Ari, que él llegó a niveles donde él estudia eh, temas espirituales superiores a los que Moshe relata. Lo que pasa es que Moshe veía las cosas y los otros entendían las cosas, que no es lo mismo ver que oír. Si Moshe veía las cosas, es como era el único profeta, como está escrito, que hablaba con Dios despierto, que hablaba con Dios de pie. ¿Sí? Todos entraban como en una especie de trance. Incluso, no quiero comparar acá, pero las otras religiones monoteístas también lo toman a Moshe como un profeta. O sea, tanto el cristianismo como el Islam los toma como profetas. Al punto tal que creo que el Islam dice que Moshe es como que le allanaba el camino a Mahoma, o algo así. Y es el profeta que más veces está nombrado en el Corán después de Mahoma. O sea, el profeta que más se lo nombra, si bien los musulmanes tienen profetas, el profeta que más se lo nombra es Moshe, Musa, como le dicen ellos, Musa, ¿no? Musa, exactamente. exactamente. Musa. Y están hay un grupo también que se llaman los samaritanos o los shombronim, que con respecto a Moshe, ellos dicen que es y fue el único profeta que existió. Para ellos no existió otro profeta. O sea, ellos consideran que el único profeta que existió es Moshe. Ahora bien, bueno, ya la semana pasada empezamos a hablar un poquito con respecto al tema de cuando Dios lo manda a Moshe a hablar con el faraón y toda la charla que tiene para convencerlo, para que vaya a hablar con el faraón, porque Moshe, un poco por humildad y por otros temas, él decía como que no era el apropiado, que no tenía buena dicción y porque Aarón, que también era un profeta, su hermano era mayor que él. O sea, distintos motivos por los cuales Moshe se estaba como rehusando a ir. Ahora bien, algo muy interesante encontramos en esta parshá de esta semana con respecto a la misión de Moshe con respecto al faraón. Y primero, para empezar, contamos el episodio que ocurre en la parshá de la semana pasada, donde Moshe Moshe va a hablar con el faraón y no solamente que no logra nada, sino que las condiciones de trabajo, de esclavitud de los judíos se endurecieron. No les daban ni siquiera los materiales para fabricar la materia prima, los ladrillos y demás. Al punto tal que, si bien ellos, Moshe y Aarón, hicieron pruebas delante de los ancianos del pueblo judío como para que ellos les creyeran que venían de parte de Dios, cuando ven que todas como se dice, las diligencias de Moshe frente al faraón fallaban e iban en contra del pueblo, van y lo encaran a Moshe y lo encaran a Aarón y les dicen, escúchame, ¿para qué vinieron? Estamos peor que antes. Y Moshe se lo transmite a Dios. Moshe le dice a Dios, ¿para qué me mandaste?
¿sí? Desde que me mandaste, todo esto está peor. Así fue como Moshe le dice a Dios. Me mandaste y todo esto está peor. Vamos a sacar 2 versículos de esta semana que están increíbles con la explicación del Or HaHaim, del Rav Chaim Ben Atar. Muy interesante. Como decimos recién, Moshe va, le habla al faraón, no lo convence, no convence al pueblo, y Moshe le dice a Dios, Vayeraber Moshe lifnei Hashem lemor, y le dijo Moshe a Dios, En Bene Israel lo llamó Elai, ¿cómo es que si el pueblo de Israel no me cree, porque de hecho las condiciones se agravaron, pero de hecho no me están creyendo que van a poder salir de Egipto a través mío, ¿cómo es que si ellos no me creen, Veij Ishmael Paró? Dice, ¿cómo me va a escuchar Paró? Si ni los judíos me creen, ni los judíos me quieren escuchar, ¿cómo me va a escuchar Paró? Y termina diciendo este versículo, Ba'ani Arars Fatay. Para colmo de males, yo no tengo buena dicción, ni siquiera sé hablar bien frente a la gente. Entonces, si los judíos no me creen con todas las pruebas que les hice y con la fe que ellos tienen, ahora vamos a ver qué dice el Or HaHaim. Muy increíble lo que dice. Rashi, la primera explicación que encontramos, dice, Be'ej Ishmael y Paró, dice, ¿cómo es que Paró me va a escuchar si los judíos no me escuchan? Dice, Zehad Masarak al Bahomer Sheba Torah. En la Torah siempre se habla de lo que es el Kal Vahomer. Traducción literal de Kal Vahomer, algo más leve y algo más pesado. Y la traducción del concepto es que en la Torah las cosas se estudian por deducción. ¿Sí? O sea, si en una situación más leve la ley es así de estricta, en una situación más grave la ley es más estricta. Se llama Kal Vahomer, lo liviano y lo pesado. ¿No? Entonces, dice que esto es una de las 10 deducciones que hay en la Torah. ¿Cuál es la deducción? Si los judíos no me escucharon, el faraón mucho menos me va a escuchar. ¿Sabes? Es una deducción lógica. Moshe dijo, no me van a escuchar. Eso es lo que dice Rashi. Ahora bien, vamos a ver cómo lo analiza el Or HaHaim, de una manera muy interesante. El Or HaHaim dice así, el Kal Vahomer ze itzdak lefi ma shepirashti bapasuk mikotzer ruach shem divrei Torah. Hay un versículo anterior que dice lo siguiente, cuando Moshe fue y se presentó a los judíos no le creyeron, no lo escucharon, no le prestaron atención. ¿Por qué no le prestaron atención? Dice la Torah, Mikotzer ruach umeabodá kashá. Lo segundo es por el trabajo duro que ellos tenían. No tenían ni tiempo de pensar en lo que Moshe les estaba proponiendo y en la idea de libertad que él estaba trayendo. O sea, estaban esclavizados ya la 4ª generación y no tenían ni idea de que podía existir la palabra libertad. Entonces, por su trabajo estaban tan agobiados que no podían siquiera pensar en lo que Moshe les hablaba. Esa es lo segundo, lo que dice me abodaka ya. Lo primero que dice mi kotzer ruach. Rashi explica kotzer ruach es una persona que está agitada, como una persona cuya respiración está entrecortada, o sea, estaban tan agobiados, tan agitados que no podían escuchar lo que Moshe decía. El Or HaHaim dice que kotzer ruach no se refiere a eso, se refiere a la falta de Torah que tenían ellos. Sí, Adrián, dale. Eso que estaban agitados o muy ocupados, era la táctica del faraón, de Obvio. mantenerlos mucho, era... Sí, sí, sí. La táctica de Faraón y después lo aprendieron muchos gobiernos a través de la historia. Pero sí, era la táctica del Faraón, concretamente. Sí, Víctor. Lo que pasa es son dos traducciones totalmente diferentes. Sí, sí, exactamente. Bueno, y vamos a ver qué significa, o sea, porque el Or HaHaim toma otro camino separado de Rashi. O sea, lo que Rashi dice está basado en el Talmud. Vamos a entender lo siguiente. Tanto el Or HaHaim como Rashi, su meta primaria es explicar el sentido literal de la Torah, lo que no significa que haya otras explicaciones. ¿Tá? Entonces Rashi dice que Kotzer Ruach es la agitación que ellos tenían, estaban agobiados, ¿sí? Es como parecido al trabajo pesado.
¿no? Algo similar. Y el Or HaChaim dice que Kotzer Ruach es la falta de estudio de Torah que ellos tenían. O sea, la falta del estudio de la Torah que ellos tenían hacían que su mente esté como cerrada. Él dice que el estudio de la Torah, no hace falta que lo diga él, pero abre la mente de la persona ve las cosas con distintas perspectivas, y esta falta de Torah provocó que ellos no escucharan el mensaje de Moshe. Ellos tenían señales, ellos ya sabían que Dios iba a venir, y ellos ya tenían por tradición que todo tenía un límite, que en algún momento iban a salir de Egipto, y como vamos a ver en algún momento en la Torá dice, cuando Moshe viene y se presenta al pueblo, dice, Ifkod, Pakat Ifkod Elohim Etchem, dice, Dios vino a rescatarlos, pero utiliza las mismas palabras que fueron transmitidas a través de las generaciones para saber que el día que venga alguien con estas palabras, esa es la señal que van a salir en libertad. O sea, ellos en realidad sabían que iban a salir en libertad, pero estaban tan agobiados y estaban tan faltos de Torah, según el Or HaChaim, que ellos estaban como, la mente de ellos no funcionaba, estaban como entumecidos. Entonces él dice así, él pregunta lo siguiente, no entiendo el Kal Vajomer, lo que dijimos recién, la deducción lógica que hace Rashi, que hace Moshe, perdón, ¿qué dice Moshe? Moshe dice, si los judíos no me escucharon, ¿cuánto menos me va a escuchar el faraón? Ahora bien, para hacer esta deducción es porque los judíos tienen algo que el faraón no tiene, porque si no serían dos iguales. No podés hacer esta deducción lógica. O sea, tenemos dos personas igual mentalmente. Vos podés decir, porque este no me entendió, el otro tampoco me va a entender. Tienen que tener algo distinto, que vos puedas, en base a esa distinción, hacer una deducción. Y decir, bueno, si este que tiene todas las virtudes no me entendió, el otro a quien le faltan las virtudes, mucho menos me va a entender. ¿Se entiende lo que plantea el Or HaChaim? Entonces, en base a esto, dice, solamente voy a entender que acá hubo una deducción lógica de Moshe si yo explico el Kotzer Ruach como falta de Torah. No, perdón. Si yo explico el Kotzer Ruach como falta de Torah, no se entiende la deducción, dice el Or HaChaim. Porque ¿qué estaría diciendo Moshe? Prestemos atención a lo que estaría diciendo. Estaría diciendo, los judíos que tienen Torah no me escucharon. Entonces, seguro que el faraón no me va a escuchar. Eso es lógico. Ahora, si según la explicación del Or HaChaim, los judíos no tenían Torah, estaban igual que el faraón, entonces ¿por qué Moshe hizo esta deducción? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Víctor no. Más o menos. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta para... No, se entiende, se entiende. Lo que pasa es que dice ese gesto porque es interesante. O sea, Está si la Torah... Ahí está está. comparando otras dimensiones. Bueno, pero si la Torah, que abre la mente de la gente, que te abre la cabeza, y el que estudia Torah no me escucha, entonces es lógico que el que no estudia Torah me va a escuchar menos aún, porque tiene la mente más cerrada. Ahora, según el Or HaChaim, que los judíos no tenían Torah, ¿qué deducción está haciendo Moshe? Tenemos que decir que había ciertas virtudes que los judíos tenían que el faraón no tenía. Y por eso él hizo esta deducción, que si ellos con estas virtudes no me escuchan, seguramente el faraón, que no tiene estas virtudes, tampoco me va a escuchar. Y como dijimos recién, esto no puede ser el tema de la Torá, porque el Or HaChaim explica que los judíos no tenían Torá. Vamos primero a Adrián Blacher, que me levantó la mano primero, y después vamos al otro Adrián. Una cosa por ahí, toda la Torá no es todo deducción, te pregunto, ¿no? Porque cuando hay un decreto de Hashem, Sí. Ahí no hay deducción que valga, es una cuestión axiomática, esto es así y no se discute, o sea que parte es o no, te pregunto. No, bueno, hay una Mishnah, hay un versículo del Talmud que se dice todas las mañanas en el rezo,
Dice, "Beshlosh esre midot haTorah nidreshet". Dice que hay 13 maneras que hay que analizar la Torah. Y una de esas maneras para analizar la Torah, cuando corresponde utilizarlo, es el Kal Vajomer, es la deducción. No siempre hay deducciones, ¿sí? No siempre hay deducciones. Pero por eso dice, es una de las 10 deducciones que hay en la Torah, que está escrito en la Torah. Pero es una manera de estudiar la Torah. No quiere decir que sea la única manera. ¿Tá? Dale, Adrián Kolonsky. No, el punto es que más allá que los Yehudim digamos, cumplían mitzvot y tenían yeshivot donde los sabotín les iban transmitiendo conceptos de la Torá, el Yehudí en general no tenía Torá porque la Torá todavía no había sido entregada. No, bueno, pero eso creo que lo hablamos la semana pasada, no me acuerdo en cuál de las charlas, que en realidad ellos la primer parte de la esclavitud la cumplieron estudiando Torah con mucho esfuerzo. O sea, hay dos maneras de cumplir la esclavitud. Estudiando Torah es una, justamente como dice, creo que lo dijimos el otro día, que cómo esclavizaron los egipcios a los judíos, Beabodá Koshá, con trabajo duro, Behomer, con los materiales que no les entregaban, Ubile Beinim, y con la cantidad de ladrillos que les exigían. Entonces, los primeros años que estaban en Egipto ya estaba el decreto de la esclavitud. ¿Por qué no se cumplió? Dice que recién cuando falleció Leví, que fue el más longevo de los hijos de Jacob, ahí empezó la esclavitud. ¿Qué pasó los años antes de ello? Explican los sabios, explicó el Rebbe, que se cumplía la esclavitud estudiando Torah con esfuerzo. Y la abodá kashá se refiere a las kushiot, abodá kashá, el trabajo pesado, la palabra kashá viene de kushia. Kushia es las preguntas, cuando uno estudia Torah hay preguntas, uno pregunta, el otro responde. Una kushia es una pregunta. El segundo aspecto de la esclavitud era el material que no les daban, Homer, no les daban el Homer, que ¿qué significa? Que no estudiaban el Kal Vajomer, no hacían esas deducciones que estamos hablando ahora en el estudio de la Torah, porque no se dedicaban al estudio de la Torah como correspondía. Y la tercera era Bilebeinim, con ladrillos, que también viene de la palabra Labán. Labán es es blanco en hebreo, y cuando se refiere a cuando uno quiere, después de todas las discusiones talmúdicas y todas las discusiones de los sabios, llegar a la conclusión de cuál es la ley, se llama a ese proceso el libún de la halajá, el limpiar la halajá, llegar a la ley. O sea, después de todo el análisis se llegaba a la ley. Pero el estudio de la Torah, como lo tenían transmitido de sus padres, ellos no lo siguieron haciendo. Probablemente estudiaban Torah, probablemente algo de Torah tenían, pero no la Torah como fue transmitida y con el fervor que fue estudiado por sus padres. El Or HaChaim claramente dice, Kotzer Ruach dice, no tenían Torah, o sea, no sé si significa que no tenían nada de Torah, pero no tenían la Torah como la tenían anteriormente. Entonces él dice, tenemos que buscar cuáles son las virtudes que el pueblo judío tenía sobre el faraón, por las cuales Moshe dedujo que si ellos no me escucharon, el faraón me va a escuchar menos. Torah no era, porque el Or HaChaim dice, según su visión, que ellos no tenían Torah. Y él dice que tenían dos virtudes, por las cuales la deducción de Moshe sigue siendo lógica. La primera dice, Shem Ba'alei Emuná, Umakirim Malchut Shamayim. La primera virtud que ellos tenían por sobre el faraón es que ellos eran creyentes, creían en Dios. Ellos creían en Dios. Y la segunda virtud, o el segundo punto acá, que debería ser que ellos crean en la palabra de Moshe, es Shabesorá y Besorá Tová Ba'atzumá. Imaginémonos, ellos estaban esclavizados en una situación de indigencia absoluta, ¿sí? No eran dueños absolutamente de nada. Viene alguien y te dice, vas a salir de esta situación. Una persona se aferra a cualquier cosa, o sea, una esperanza, la persona por lo general se aferra. Ya más bajo no podía caer. Menos de lo que estaban, no podía caer. Entonces viene Moshe y les dice, los voy a sacar de acá. Ellos tenían fe,
y por otro lado no tenían nada mejor en qué pensar, porque es como que era la única salida que ellos podían ver, que venga alguien, y aparte por tradición ellos sabían que iban a salir. Los padres les habían transmitido esta idea. Cosa que Paró era todo contrario a la situación. Paró, dice, él no creía en Dios, no creía en Dios, y de hecho él dice, Mi Hashem, dice, ¿quién es Dios a quien tengo que escuchar? ¿Quién es Dios? ¿Quién es ese Dios? Me estás hablando que Dios vino y te habló. Le dice a Moshe, vos me venís a hablar en nombre de Dios. ¿Quién es Dios? No lo conozco, dice. Le dice así, Paró. Lo yadati et Hashem, dice, lo yadati et Adonai, no conozco a Hashem. Vegamet Israel lo ashalea. Y al pueblo de Israel tampoco lo voy a dejar salir. Porque ¿de qué me venís a hablar de algo que yo ni conozco? No sé ni de qué me estás hablando. Y el segundo motivo por el cual Paró no quería escuchar a Moshe era porque era como un decreto muy malo sobre él. Era dejar ir a todos los esclavos que tenían. O sea, era algo que le destrozaba el corazón, le destrozaba la mente y el corazón. Entonces uno naturalmente se rehúsa a escuchar esas palabras, ¿no? Entonces, como una persona va a encarar un negocio. Siempre se dice que el hombre, a diferencia de la mujer, con respecto a los negocios, siempre es más positivo. ¿Por qué? Ahí tenemos el marido de una coach. ¿Por qué? Porque el hombre es más positivo. Es más positivo porque no le queda otra. Porque el hombre tiene que traer la parnasá, tiene que traer la plata a la casa. Entonces, como no le queda otra, la mujer viene y le dice, pero ¿te parece te vas a meter en esto y vas a abrir el negocio ahora en la mitad de la pandemia y te parece que esto y vas a tomar un empleado? Y viene el hombre y dice, no, pero escúchame, querida, esto va a andar bien. Y no le queda otra. Al tipo no le queda otra salida. Tiene que ser positivo. Pero dicen que es así, que psíquicamente la mujer es más conservadora, el hombre es menos conservador, pero por una realidad que el hombre tiene la obligación, así está hecho el mundo, hasta hace muy poco, el hombre es el que tiene la obligación de traer la parnasa a la casa. Entonces acá lo mismo. Cuando fueron a plantearle, Moshe le fue a hablar a los Yehudim, obviamente los Yehudim no tenían algo mejor en qué pensar. Entonces tenían dos virtudes por sobre el faraón. Primero, que ellos creían en Dios. Vienen acá y le hablan en nombre de Dios. Y ellos tenían la tradición oral, que iban a salir de Egipto. Segundo, no tenían nada mejor en qué pensar. No tenían, o sea, peor de lo que estaban no podían estar. El faraón, así todo, no lo escucharon a Moshe. Entonces Moshe va y le dice a Dios, escúchame, si ellos, que creen en vos, que no tienen nada mejor, no me escuchan, ¿qué quiere que me escuche el faraón que le estoy diciendo algo en nombre de alguien que él no conoce? Y aparte le estoy diciendo que le voy a sacar todos los esclavos que tiene gratis. Algo que no quiere ni escuchar, me va a escuchar menos. ¿Se entiende el Kalvajomer, la deducción que hizo Moshe según el Or HaHaim? Totalmente distinta a la de Rashi. Rashi explica que ¿por qué ellos no me escucharon? No me escucharon porque estaban agobiados. Pero si ellos no me escucharon, que tienen Torá, el faraón me va a escuchar menos. El Or HaHaim dice, no, ellos tampoco tenían Torá. Pero igual la deducción es lógica. Porque ellos no me escucharon a pesar que querían salir de ahí y a pesar que creen en vos. El faraón que ni cree en vos y no quiere que salgan, me va a escuchar mucho menos. Eso es lo que le explica. Y para terminar, dice el pasuk, el versículo, Bani Aratz Fataim, dice, y yo no tengo buena dicción. ¿Qué significa esto? Dice que cuando él se iba, él le dijo al faraón, a Dios, si yo me voy a presentar frente al faraón, murmurando o tartamudeando o dudando en lo que digo, o sea, no, porque no tengo ese poder de habla, no tengo ese poder de convencimiento, el faraón va a hacer va a pensar lo siguiente: si Dios es tan todopoderoso y va a sacar a su pueblo de Egipto y me vienen a hablar de un Dios que yo ni conozco y hace tantos milagros, ¿por qué no le cura la tartamudez a Moshe? O sea, si es tan poderoso, mirá lo que me está mandando. Alguien que ni hablar puede. Como que el faraón, ese es el remate de Moshe, dice, no me van a creer, el faraón no me va a escuchar porque ni los judíos me escuchan. Y aparte, él cuando me ve hablar,
va a decir, pero escúchame, ¿qué clase de persona me manda Dios si ni siquiera le puede curar un pequeño defecto del habla? Y ese es el Dios al que yo tengo que hacerle caso y temerle, o si no me van a castigar. Eso fue lo que Moshe le dijo a Hashem. ¿Se entiende esto? Sí, ¿no? Cerró un poquito. Bueno, ahora vamos a seguir un poquito más adelante. Esto es muy interesante. Voy a saltear una parte porque quiero llegar a esta. Dice el próximo versículo, Vaidaber Hashem el Moshe bel Aarón, y le dijo Hashem a Moshe y a Aarón, voy a traducir literal, Vayetzabem el Bene Israel, y les ordenó respecto del pueblo de Israel, Bel Paró Melech Mitzrayim, y les ordenó respecto de Paró, el rey de Mitzrayim, Leotzi et Bene Israel Meretz Mitzrayim. Les ordenó respecto de Israel, les ordenó respecto del faraón, y les ordenó que saquen al pueblo judío de Egipto. La pregunta es, ¿qué les ordenó qué le ordenó a Moshe respecto a Israel y qué le ordenó respecto al faraón? Porque no dice que le ordenó, dice, y le ordenó que respecto a Israel, le ordenó respecto al faraón y le ordenó que saque a los judíos de Egipto. Pero no dice qué le ordenó respecto a Israel y al faraón. Rashi trae la explicación del Talmud, que dice lo siguiente. Por un lado, les ordenó con respecto al pueblo de Israel que sea paciente, que sepa que va a ser un líder y va a tener que llevarlos con paciencia. Les ordenó respecto al faraón que sean respetuosos con el faraón, porque es un rey, tiene una investidura. Eso dice el Talmud. Y eso es lo que explica Rashi. Interesante porque Rashi es el comentarista de lo literal por excelencia. Viene el Or HaChaim, dice, eso es como un midrash, es como una historia. Esta explicación de Rashi y lo que dice el Talmud no se aferra a lo literal de la Torá. Yo voy a decir algo más literal aún, para que se entienda mejor. Entonces dice que no se entiende lo que dice el Talmud. Yot kashe eihan tshuvat el Elyon le divrei shlucho. Dice que Dios, a la pregunta que le hizo Moshe en el versículo anterior, ¿cómo me va a escuchar el faraón si los judíos no me escuchan? Dios ni siquiera le contesta. O sea, Moshe le hace una pregunta y Dios ni le contesta. Le empieza a hablar de otra cosa. Siendo que la pregunta de Moshe era lógica, como dijimos recién, una deducción lógica. ¿Y cómo es que Dios ni siquiera se relaciona con la pregunta de Moshe, ni siquiera lo escucha, no le responde nada, aparentemente. Aparentemente no le está respondiendo nada. Y si Moshe se hubiese equivocado en su deducción, por lo menos Dios le hubiese dicho, estás equivocado. Tu deducción no es lógica. Podríamos decir, dice, que el hecho que Dios cayó al respecto es como diciendo implícitamente tu deducción no es lógica, que ahí está la respuesta, dice. Podríamos llegar a decir que la respuesta de Dios es la omisión de la respuesta, justamente, no responder. Dice, pero no cierra, a mí no me cierra que Dios no le contestó. No me cierra. O sea, podríamos decir que la omisión de la respuesta es la respuesta misma. Dice el Or HaChaim, no, esto no es lógico, dice. Y él explica lo siguiente. Muy lindo lo que explica. Explica que a mí me parece lógico que le viene a responder a su pregunta. La pregunta de él era, los judíos no me escucharon, no me llevaron el apunte. Y menos aún me va a llevar el apunte Paró. ¿Y por qué? ¿Por qué no me van a escuchar el faraón? Aparte por la deducción, porque yo no sé hablar. Sí, todo eso le dijo Moshe a Dios. Y la respuesta es, la respuesta es la que viene en este versículo, dice el Or HaChaim. Vaidaber Hashem el Moshe bel Aarón, Ishba otam bashlihut, dice. Le habló a Moshe y a Aarón por igual.
o sea, los puso en el mismo nivel en cuanto a la misión que ellos tenían. No es que Moshe estaba por encima de Aarón. Ubazei el Abel Aarón Gamle paró. Kishneyem Shabim Badabar. O sea, le respondió, como vas a ir con Aarón, porque a Dios dice, el versículo dice, Vairaber Hashem, y Dios le habló a Moshe y a Aarón. O sea, los dos van a ir a hablar con el faraón. Por lo tanto, el que iba a hablar con el faraón iba a ser Aarón, que tenía una dialéctica mejor. Ahora, con respecto al hecho de que no me van a escuchar, ahí viene lo que dice la Torá, Vayetzabem el Bene Israel, y les ordenó respecto del pueblo de Israel, y les ordenó respecto del faraón. ¿Qué quiere decir Vayetzabem? Les ordenó. Hay un versículo en los profetas que dice, Vayetzabeu Hashem lenagid. Con respecto a una persona, que no sé quién es, tendría que buscar el versículo, pero dice que Dios lo ordenó como jefe. Cuando acá dice Vayetzabem, es como cuando uno ordena a alguien, pero no ordena de dar una orden. ¿Viste? Cuando le das el título a alguien, lo ordenaron cardenal, lo ordenaron monaguillo, lo ordenaron rabino, como que lo ordenó, le dio el poder. ¿Qué significa Vayetzabem? Dice el Or HaChaim. Les dio el poder a Moshe y a Aarón para reinar sobre el rey de Egipto y para reinar sobre el pueblo de Israel. O sea, les dio la orden, no es que les ordenó, les dio una orden, un mandato para hacer, sino los subió a un nivel, les dio el título de rey. Vayetzabem, los ordenó como reyes. Entonces dice que, ¿y para qué los ordenó como reyes? Para sacar al pueblo judío de Egipto. Pirush explica así, que con respecto a este punto, ellos se convirtieron en reyes. No sé si se acuerdan que una vez hablamos sobre cuál es el estatus de Moshe según la Torá. Moshe es un profeta, Moshe es un líder, pero el Maimónides dice que Moshe tenía el estatus de rey. Él era como un rey. O sea, si bien no era un rey como fue después el rey Saúl y el rey David, que fueron ungidos como reyes, pero el estatus de Moshe era el de un rey. Bueno, ¿de dónde salió ese estatus aparentemente? Acá en este versículo dice, Vayetzabem, Dios los ordenó como reyes. Ellos tomaron el título de rey. ¿Y para qué les servía esto? Para tener permiso para obligar tanto a los judíos a que salgan, porque hasta ahora como que si veníamos ya a hablarles, ¿quién sos vos? O sea, está bien, sos de la tribu de Leví, sos un estudioso, todo muy lindo, pero ¿quién sos vos? Entonces dice, no, Dios los hizo reyes, a Moshe y a Aarón, porque es sabido que había Yehudim que no querían salir de Egipto. Dice, puede ser que cuando Moshe le dice a Dios que el pueblo judío no me escuchó, lo que quiso significar es que no querían salir de Egipto, sino que decían, dejanos tranquilos en nuestro lugar. Hijo de Amram, se llamaba Amram el padre, hijo de Amram, dejanos tranquilos en este lugar. Y en el mismo momento que los empodera con respecto al pueblo de Israel para poder obligarlos a salir, también le da el poder para poder obligar al faraón a dejar salir al pueblo. Entonces, eso es lo que está diciendo acá el Or HaChaim. El Or HaChaim dice, ¿cuál fue la respuesta de Dios a Moshe? Moshe dijo, no me van a escuchar. No te van a escuchar, ¿sabes por qué? Porque no sos el rey. Yo te hago rey y te van a escuchar. Te van a escuchar ellos y te va a escuchar el faraón. Eso es lo que explica el Or HaChaim en el sentido literal de la Torá, distinto a lo que explica Rashi. Bueno, esto se va a cortar. Espero haber cerrado la idea, como siempre. Si no, preguntas